esta oportunidad, dentro del curso de gestión de exportaciones, vamos a revisar el tema de aprender a calcular los fletes internacionales. Mi nombre es Raúl Privat, soy administrador de negocios internacionales, más de 13 años de experiencia en el comercio exterior y aduanas, actualmente director gerente de comercio, facilitador logístico, compañía que brinda servicios de intermediación aduanera y transporte internacional para empresas exportadoras e importadoras, y hoy vamos a estar juntos compartiendo este tema tan interesante, tan sensible para los costos, como son el cálculo de los fletes internacionales para las exportaciones. Pero antes de iniciar, quisiera por favor que me puedan confirmar si tanto la imagen como el audio lo están recibiendo de manera correcta, por favor, y así ya poder entrar de lleno a nuestro tema de hoy y con la seguridad, con la certeza y con la alegría de saber que nos están recepcionando de manera óptima en audio y en video. Por favor, si nos pudieran confirmar, les agradecería encarecidamente. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que son los cálculos de los fletes internacionales, tanto aéreos como marítimos. Y justamente vamos a empezar con el tema de hacer un comparativo entre el transporte marítimo y el transporte aéreo. ¿Y cuál es la idea de hacer este comparativo? Entender, por sobre todo, que no es el transporte aéreo mejor que el transporte marítimo, ni es el transporte marítimo mejor que el transporte aéreo, sino que en realidad es lo que mejor le haga al negocio, lo que mejor le haga en ese momento, en esa circunstancia al negocio. Por ejemplo, si tú exportas granos de cacao vía marítima a Asia y mandas tus despachos con cierta secuencia al cliente vía marítima, ese cliente pues sabe que en un servicio directo a Corea, digamos, va a recibir en 29 o 30 días los productos. Pero ¿qué sucede si luego de estos despachos recurrentes marítimos el cliente tuyo necesita una reposición de mercancía de urgencia, que lo necesita tener ya no en 30 días, sino en 7 o en 8 en su país, allá en Asia? Entonces ahí tú tendrías que hacer un embarque aéreo. Entonces, cada situación de negocio, cada necesidad, cada urgencia hace que nosotros digamos que para ciertas ocasiones el transporte aéreo es mejor que el marítimo y el marítimo mejor que el aéreo, pero eso va a depender de lo que necesite la negociación en ese momento. ¿Ok? Eso es lo más importante. Igual, desde el punto de vista técnico, hemos puesto aquí una tabla comparativa que nos dice, en realidad, por naturaleza, cuáles son las características de cada uno de los transportes, ¿no? Por ejemplo, el transporte marítimo obviamente es más económico, pero tiene tiempos de tránsito más lentos, puede transportar grandes volúmenes, pero también sus transbordos, sus cambios de nave, cuando las rutas no son directas, también son un poco más lentos, y se puede controlar menos los días de tránsito, depende de las cosas que pudieran suceder en alta mar. En el transporte aéreo obviamente es más caro, cuando hablamos de pesos grandes es más caro, pero sus tiempos de tránsito obviamente son más rápidos. Sí tiene limitaciones de volumen, definitivamente, pero sus cambios de nave, sus transbordos son más dinámicos, ¿no? Y los itinerarios se cumplen al reloj, porque muchos de ellos, en un momento más lo vamos a aprender, transportan en paralelo la carga con los pasajeros. ¿Ok? Entonces, mensaje final es que no es mejor un tipo de transporte que otro. Es mejor el que le haga mejor al negocio en la circunstancia y momento en que ese negocio se va a realizar. Muy bien. ¿Cómo hacemos para poder calcular
el flete aéreo de una exportación. Perdón, perdimos la señal solo un minutito o unos segundos nada más. ¿Cómo se puede calcular un flete aéreo de exportación? ¿Cómo podría calcularse? En primer lugar, queremos ver algunas consideraciones operativas antes de empezar a hacer este cálculo. ¿Y cuáles consideraciones operativas que ustedes ven en la pantalla? ¿Ok? Que el agente de carga es un intermediario entre el exportador y la aerolínea. Por eso en la gráfica figura en el medio de ambos. El agente de carga, entonces, repito nuevamente, es un intermediario entre el exportador y la aerolínea. Lo que quiere decir que una relación comercial directa entre un exportador y una aerolínea no existe. Todo debe ser intermediado a través de un agente de carga. Es decir, tú necesitas negociar fletes, debes negociarlos a través de tu agente de carga. Necesitas hacer reservas de espacio, debes hacerlo mediante tu agente de carga. Entonces, amigo exportador, cualquier consideración, coordinación que quieras hacer comercial y logística con la aerolínea debe ser intermediada por un agente de carga. ¿Ok? Debe ser intermediada por un agente de carga. Muy bien, entendido esto, lo segundo o la segunda consideración operativa que debemos de tener en cuenta es esta que ustedes ven aquí y la que estamos encerrando en rojo. Cuando el exportador, vale la redundancia, exporta o vende en los Incoterms que vemos en pantalla, en los Incoterms que encerramos aquí con rojo, CPT, ZIP, DAP, DAP y DDP, que son todavía vigentes a la versión 2010, cuando el exportador vende en estos Incoterms, entonces el exportador es el responsable de contratar el agente de carga y es el responsable de hacer estos cálculos de flete que en un momento más vamos a aprender para poderlos incluir en su presupuesto. ¿Ok? Y poder obviamente costear un flete de manera correcta. Muy bien. Haciendo estas consideraciones operativas, ahora también debemos de entender previamente a hacer el cálculo de los fletes, deberíamos de también entender que existe en la carga aérea internacional dos tipos de aviones en que tu carga se puede subir para exportación. Y un primer tipo es el avión PAX o avión de pasajeros, ¿ok? Avión PAX o avión de pasajeros. Te voy a dar los pros y los contras de este tipo de avión. El pro, la parte positiva del avión de pasajeros, es que el itinerario se va a cumplir de manera rigurosa. ¿Por qué? Porque este vuelo, aparte de trasladar la mercancía, traslada pasajeros. Y los pasajeros pues salen a la hora, transbordan a la hora y llegan a destino a la hora. Entonces, el avión pasajero nos va a garantizar el que nuestra carga llegue de manera correcta en cuestión de tiempos. ¿Ok? En cuestión de tiempos. El contra de trabajar con un avión de pasajeros, el contra de trabajar en un avión de pasajeros es que
Como la prioridad es el pasajero, entonces si el vuelo tiene sobrepeso, y obviamente no puede empezar a volar si el avión tiene sobrepeso, porque podría desgastarse el combustible y tener otro tipo de consecuencias, obviamente si el vuelo tiene sobrepeso hay que quitarle peso y no van a bajar a los pasajeros, no van a bajar el equipaje de los pasajeros, van a bajar la carga, esa que tú tenías reservada en ese vuelo. ¿Ok? Entonces, el pro, el itinerario, el contra, el límite de capacidad. Puede suceder que tú tengas reservado un vuelo para hoy, hayas terminado todos tus trámites aduaneros y estés dentro de la hora de corte de vuelo y finalmente no se embarque por un tema de equipaje, un tema de pasajeros, que es la prioridad en estos vuelos llamados vuelos PAX. ¿Ok? Muy bien. Y el otro tipo de avión es el avión carguero, también conocido como CAO. Y el avión carguero, su mismo nombre ya nos va dibujando el concepto, su mismo nombre lo dice, es un avión diseñado especialmente para transportar carga, ¿ok? Especialmente para transportar carga, para eso sirve. Entonces, todo el espacio del avión es una inmensa bodega para almacenar mercancías. Entonces, el pro de que tu carga vaya en un vuelo carguero, en un vuelo CAO, el pro vendría a ser que hay una gran capacidad de volumen, de peso, que se puede transportar. Y el contra vendría a ser que los vuelos cargueros muchas veces no cumplen el itinerario de salida. ¿Por qué? Porque obviamente su negocio es salir con el avión lleno. Y si algún espacio reservado aún no ingresado al avión por temas de aduana o de permisos, este avión lo va a esperar. Entonces, ¿a qué se refiere que este avión lo va a esperar? Que va a postergar la salida del vuelo, tal vez 2 horas, 3, 4. En mi experiencia, yo lo más que he visto un avión carguero postergado su salida son 24 horas, ¿no? No hay ninguna reglamentación que los penalice, reglas de juego, ¿no? Dentro del transporte aéreo. Por eso es que hablamos del tipo carguero, pasajero, para que ustedes sepan el tipo de avión en el que su mercancía va a ir y cuáles pueden ser los resultados o las cosas que se vayan dando durante la operación, ¿no? Durante la operación. Ahora, depende del exportador el poder decidir, obviamente a través de su agente de carga, en elegir un vuelo pasajero o carguero. La respuesta sería no siempre vas a poder decidir, empresario exportador, porque de repente para el destino donde vas todas las aerolíneas tienen solamente aviones de pasajeros y ya no tienes elección. O de repente para el destino donde vas solamente hay vuelos de carga y no tienes elección. ¿Dónde podrías tener elección? En aquellos destinos donde haya uno u otro, ¿no? Entonces en realidad estás un poco a merced de la flota y el tipo de aerolínea y destino al que se vaya a ir la mercancía, ¿no? Más o menos por ahí va el tema en el sentido de poder gestionar vuelos de pasajeros o vuelos de carga. Bien, ahora, ¿cómo se calcula el flete aéreo? Bueno, en primer lugar, y el primer punto que usted tiene que hacer para calcular un flete aéreo, el primer punto que debe hacer para calcular un flete aéreo es el siguiente: entender que hay dos tipos de peso para el manejo de esta mercancía. Existe un peso físico y existe un peso volumen. Bueno, perdón, perdimos solamente unos momentos la señal, algo que a veces suele ocurrir en las conferencias online. Muy bien, entonces decíamos que el primer paso para calcular el flete
aéreo es distinguir que nuestra mercancía va a tener dos tipos de peso, un peso físico y un peso volumen. ¿Ok? Un peso físico y un peso volumen. ¿Y por qué tenemos que entender esto? Por el mensaje que vemos aquí en la lámina. El servicio será facturado por el mayor de los dos, es decir, por el mayor de los dos pesos, por el mayor de los dos pesos. ¿Ok? Eso es algo muy importante, porque si nosotros no sabemos distinguir que la mercancía tiene un peso físico y un peso volumen, podríamos tener algún tipo de inconveniente. El peso físico no tiene mayor ciencia para poder entenderlo, ¿ok? No tiene mayor ciencia para poder entenderlo. Simplemente la mercancía se va a colocar en la balanza de la bodega de la aerolínea, ¿ok? En la balanza de la bodega de la aerolínea, y el peso que figura en el sistema, o en la balanza, o en la pantalla, va a ser el peso físico. Entonces, por ejemplo, si cuando ingresamos la mercancía para iniciar el despacho de exportación y la mercancía en las balanzas de la bodega de la aerolínea, que es zona primaria, nos arroja 120 kilos, entonces significa que la mercancía pesa 120 kilos. Eso también es muy importante. O sea, el peso formal, el peso físico formal del despacho va a estar dado por lo que arroje la balanza de la bodega de la aerolínea. ¿Ok? Por lo que arroje la balanza de la bodega de la aerolínea. Por ello es por lo que va a estar comandado, ¿ok? No por el peso que vaya a figurar en la balanza de tu local o en la balanza de un intermediario, sino el peso físico será el peso que arroje la balanza de la bodega de la aerolínea, que es el depósito temporal, ¿no? Que en el caso de Perú, en el 95% de los casos es Talma, ¿ok? Muy bien, pero aparte del peso físico, existe un peso volumen, un peso volumétrico, que va a estar definido por la fórmula que estamos viendo a continuación. Es decir, nosotros vamos a tomar el bulto o los bultos del embarque, el bulto o los bultos del embarque, y aquí me refiero con bultos, me refiero a la caja, al bidón, al pallet, etcétera, ¿ok? Y voy a multiplicar el largo por el ancho y por el alto del bulto en una unidad métrica que son los centímetros, y luego esa multiplicación la voy a dividir entre 6.000 para luego multiplicarlo por la cantidad de cajas o de pallets o de bidones que pueda tener. Y este resultado me va a dar un número, y ese número va a ser el peso volumen. Entonces, vuelvo a repetir, el peso volumen en un flete aéreo se va a dar por la multiplicación de largo por ancho por alto en centímetros, dividido entre 6.000 y multiplicado por el número de bultos. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver. Si el peso físico que arroja la balanza de Talma es 120 kilos, pero el peso volumen llevado por esta operación matemática es 185 kilos, entonces finalmente nos van a cobrar por el mayor de los dos, por el peso volumen. Entonces vamos a terminar diciendo que para esta situación la carga tiene más volumen que peso. Entonces no nos van a cobrar el flete por 120 kilos, sino por 185 kilos. ¿Correcto? Este cálculo se puede hacer tanto para fletes del tipo prepagado, que son los que se pagan antes de que la carga salga, o los fletes collect, que se pagan una vez la carga llega a destino. Independiente de eso, la fórmula y el principio es el mismo, ¿no? De todas maneras, ya que hablamos de fletes prepagados y collect, fletes prepagados todas las aerolíneas siempre lo van a atender porque, claro, son prepagados, pero en el tema del collect hay que tener mucho cuidado porque algunas aerolíneas no aceptan collect
para ciertos destinos. Entonces, tratar de no ofrecer fletes collect en el caso de que la aerolínea no los acepte, o validarlos primero con la aerolínea antes de ofrecerlos. Esa es la idea. Vamos a ver un caso práctico para entender mejor la aplicación de esta fórmula. ¿Ok? Un caso práctico. Dice, debemos calcular el siguiente flete de exportación por la vía aérea Lima-Los Ángeles. ¿No? LAX es el código IATA del aeropuerto de Los Ángeles. Y tenemos dos productos. Un primer producto que está pesando 600 kilos y un segundo producto que está pesando 100 kilos. ¿Ok? Y el flete aéreo, ¿ok? El flete aéreo, perdón, nos fuimos de lámina, aquí, el flete aéreo tiene esta tarifa, $1.50 por kilo o volumen, o sea, $1.50 por el mayor de los dos pesos, por el peso físico o el peso volumen, ¿no? El peso físico es sencillísimo de sacar, porque si el producto 1 pesa 600 y el segundo pesa 100, entonces tenemos un peso físico de 700 kilos. ¿Ok? Tenemos un peso físico de 700 kilos. Y se nos va a cobrar $1.50 de flete por kilo o volumen, el mayor de los dos, y dos recargos al flete. Uno llamado el uso aeropuerto, ¿ok? Uno llamado el uso aeropuerto, que es un recargo que cobra aquí Lima Airport Partners, que cobra LAP por el uso del aeropuerto, y un segundo recargo que ustedes ven ahí del FSC, Fuel Surcharge, que es el 0.30 por kilo o volumen. Todos estos recargos obviamente van a variar dependiendo de la aerolínea y bueno, siempre es bueno verlos o intentar validarlos con tu agente de carga porque pueden ser variantes dependiendo de la aerolínea y también pueden variar dependiendo de las temporadas, ¿ok? Dependiendo de las temporadas pueden variar. Bien, las disculpas del caso por el corte de la señal. Entonces, decíamos que el flete aéreo para este caso práctico es de $1.50 por kilo o volumen y un recargo de UVA 0.04 y 0.30 de Fuel Surcharge. Tanto el flete como los recargos se van a cobrar por los kilos físicos o el volumen, lo que tenga un mayor valor. ¿Ok? Fíjate, aquí están las dimensiones de las cajas resaltadas aquí en la fórmula. Son tres cajas de 80 por 60 por 25 y dos cajas de 85 por 72 por 30. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, aplicar en las dimensiones la fórmula. Y si se dan cuenta, multiplicamos primero el grupo de 3, 80 por 60 por 25 y lo multiplicamos por 3. Y luego el segundo grupo, el que tenía dos bultos, retrocedemos un poquito para mirarlo. ¿Ven? Recuerden, 80 por 60 por 25 son tres cajas de las mismas dimensiones. Y 85 por 72 por 30 son dos cajas también con las mismas dimensiones. Entonces tenemos que multiplicarlas por separado para luego sumarlas porque son todo un embarque. 80 por 60 por 25 es 36.000 por 3. 85 por 72 por 30 es 36.000 multiplicado por ¿De dónde salió el 700? El ítem 1 es 600 y el ítem 2 es 100. Por lo tanto, esta carga o esta mercancía va a ser cobrada por peso físico. Al ser peso físico, el peso mayor. Entonces, aplicamos los fletes y los recargos. $1.50 por 700, 1.050, más los recargos al flete.
0.04 por 700 es 28. Y 0.30 por 700, 210. Siendo el flete total $1.288. Entonces, aplicando esta fórmula y aplicando aritmética, operaciones matemáticas de multiplicación en este caso y de suma, vamos a poder hallar el flete que se nos va a cobrar y vamos a poder tener un mejor presupuesto. ¿Ok? Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta, por favor, aquí yo los voy a leer gustosamente. Bien, a ver, tengo dos preguntas aquí. Roger nos dice por qué 6.000. Bueno, Roger, el 6.000 es una fórmula, vamos a la fórmula para poder hablar de ella. El 6.000 es una fórmula que ha sido establecida por la IATA, vamos a escribirlo aquí, IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. ¿Ok? La Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Si quieren visitarlo, muy interesante porque son pues los que velan por el buen llevar tanto el transporte de pasajeros como de carga, y ellos han determinado este factor de estima 6.000 para poder considerar esta fórmula. ¿Ok? Para considerar esta fórmula. Y la segunda pregunta que teníamos por aquí la había marcado, es el UFLC porque tenemos que sumarlo. Ok, vamos a la operación para podértelo aclarar. Porque estamos diciendo que la aerolínea cobra $1.50 por kilo volumen en lo que se refiere al flete. Pero también te cobra recargos al flete, que son estos que están aquí. Entonces, en realidad, el flete total vendría a ser la suma del flete neto más los recargos que están aquí. Por eso es que aquí en la operación tenemos que sumarlos. Forman parte del flete. ¿Ok? Cecilia me pregunta si vamos a dejar la... por supuesto que la vamos a dejar. Voy a hacer un link ahora para que ustedes puedan tener sin mayor contratiempo esta diapositiva o este PPT. ¿Ok? Y en todo caso, les voy a dejar aquí el correo donde me pueden escribir para que me puedan pedir estas diapositivas y podérselas enviar a su correo. ¿Ok? Muy bien. Si no tenemos más preguntas, entonces ahora vamos a conversar sobre el flete marítimo. Vamos ahora a conversar sobre el flete marítimo. ¿Qué podemos decir sobre el flete marítimo? Primero, como siempre, algunas consideraciones operativas para poder entender mejor el tema del flete, como lo hicimos con el aéreo. ¿Ok? Como lo hicimos con el aéreo. En primer lugar, entender que el transporte marítimo lo podemos hacer bajo dos modalidades. Una modalidad llamada FCL o Full Container Load y otra modalidad LCL o Less Container Load. Vamos a escribirlo aquí para que lo podamos recordar. Full Container Load es el FCL y Less Container Load, que es el LCL. ¿Ok? Cuando es Full Container Load o FCL, vamos a hablar en abreviaturas porque así es como lo conocemos en la logística internacional. Cuando es FCL significa que en el contenedor solo va la carga de un solo exportador, es decir, es un contenedor exclusivo, ¿correcto? Es un contenedor exclusivo. Un Full Container Load o FCL es un contenedor exclusivo. Y la segunda modalidad llamada LCL, que es el Less Container Load, significa un contenedor consolidado, ¿ok? Un contenedor consolidado, que quiere decir que tu exportación viaja en un contenedor, pero compartiendo espacio o con otros exportadores y cada uno va a pagar el flete por el espacio que ocupa. Entonces, justamente para poder entender eso, nosotros tenemos que tener una idea de cuándo nos conviene arrendar un contenedor exclusivo y cuándo un consolidado, ¿no? Y un poco la referencia inicial podría ser que un contenedor de 20 pies tiene 33 metros cúbicos
y una carga de 40 pies, o un contenedor, perdón, de 40 pies tiene 66 metros cúbicos. Entonces, imagínate, si tu mercancía solamente tuviese 2 o 3 metros cúbicos, estarías más o menos tomando, si son 3 metros cúbicos, una pequeña parte del contenedor. Entonces, ¿para qué tomar todo el contenedor si solo vas a ocupar una parte? Ahí viene a ser importante el poder decidir por un tipo de flete Less Container Load o LCL o carga consolidada, ¿correcto? Para lo cual es necesario entender la fórmula para hallar los metros cúbicos. ¿Y cómo se hallan los metros cúbicos de una carga marítima? Los metros cúbicos de una carga marítima se van a hallar multiplicando las 3 dimensiones, largo por ancho por alto, pero esta vez, a diferencia del aéreo, va a ser en metros, largo por ancho por alto en metros, y se va a multiplicar por el número de bultos, es decir, el número de cajas, de palets, de bidones, etc. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a poder, bajo esta fórmula, largo por ancho por alto en metros, por el número de bultos, bajo esta fórmula, vamos a poder calcular los metros cúbicos, el volumen de la carga, que es necesario cuando hacemos una exportación con carga consolidada o servicio LCL, Less Container Load. Vamos a revisar un caso práctico. Vamos a suponer que nuestro despacho de exportación se trata de estos 3 pallets. ¿Ok? Se trata de estos 3 pallets. Y según la casuística que estamos aquí proponiendo, cada pallet está pesando 950 kilos. Y aplicando la fórmula para hallar el volumen marítimo, estamos multiplicando 1,20 por 1 por 1,70, que vendrían a ser las dimensiones de cada pallet, 1,20 por 1 por 1,70, y luego multiplicado por 3, porque son 1, 2 y 3 pallets. Y esta operación nos arroja 6.12 metros cúbicos, siendo que 6.12 metros cúbicos serían aproximadamente la quinta parte de un contenedor de 20 pies, por lo que el servicio LCL es el que nosotros debiéramos de requerir. Para lo cual necesitamos contratar a un agente consolidador, que va a ser nuestro intermediario ante la línea naviera. Pues la línea naviera no es un consolidador. La naviera es un transportador de contenedores. El consolidador va a ser nuestro intermediario, el agente consolidador marítimo. Y lo vas a contratar tu empresario exportador cada vez que estés vendiendo en un Incoterm CFR, CIF, DAP, DAP o DDP. ¿Ok? Cuando lo pongas en cualquiera de estos tipos de términos internacionales o Incoterm, tu empresario exportador vas a tener que contratar al agente consolidador. ¿Cómo vamos a calcular el flete? Vamos a la casuística a partir de esos 3 pares que estábamos hablando en la imagen anterior. Tenemos una exportación Callao-Manzanillo y el agente consolidador nos está cobrando $60 por tonelada o metro cúbico, más una emisión del Bill of Lading o BL de $25 flat. ¿Qué significa flat? Tarifa plana, es decir, que esa tarifa no se mueve, así se mueve el peso o el volumen, es una tarifa plana. Entonces, tenemos la exportación de estos 3 pares que veíamos hace un momento hacia Manzanillo desde el puerto del Callao y queremos saber cuánto nos va a cobrar el agente consolidador. Y el agente consolidador nos cobra $60 por tonelada o metro cúbico, o sea, el mayor de los dos. Las toneladas van a representar el peso físico y los metros cúbicos van a representar el peso volumen. Entonces, aquí también se paga por el mayor de los 2 pesos entre el peso físico y el peso volumen. Entonces, teníamos que cada pallet pesaba 950 kilos, lo multiplicamos por 3
y lo dividimos entre 1000 para convertir kilos a toneladas y tenemos 2.85 toneladas. Y para el peso volumen aplicamos la fórmula de los metros cúbicos. 1.20 por 1 por 70 multiplicado por 3 nos da 6.12 metros cúbicos. En este caso, el volumen es mayor que el peso, por lo que la mercancía o el flete va a ser cobrado, ¿verdad? El flete va a ser cobrado por metros cúbicos. Entonces era $60 por tonelada o metro cúbico, y los metros cúbicos son mayores, se cobra o se multiplica 60 por 6.12, que nos da $367,20. Y se le agrega un BL de $25 flat, y teniendo un flete total a pagar para esta ruta de $392,20. Entonces, así es la manera como se calcula un flete de carga consolidada o LCL. ¿Ok? A ver si tenemos alguna pregunta. Bien, tenemos aquí una pregunta de Roger. Dice, si es una carga de gran valor, como joyas de acero inoxidable, ¿te cobran adicional? Claro, los fletes van a variar, porque tú, aquí te lo voy a apuntar, Roger, vas a tener que pedir un flete de carga valorada. ¿Qué es carga valorada? Obviamente, pues que el despacho y la custodia de la aerolínea va a ser diferente, ¿no? Y obviamente por eso te van a cobrar un flete mayor, ¿no? Los fletes obviamente van a variar si son perecibles, carga general, valoradas, etcétera, tanto en el aéreo como en el marítimo. Gracias, Roger, por la pregunta. Muy bien, entonces decíamos que la otra modalidad del transporte marítimo podía ser la modalidad del FCL o Full Container, ¿verdad? La modalidad del FCL o el Full Container, donde el contenedor tiene exclusivamente o viaja exclusivamente la carga de un solo exportador, no comparte el contenedor con nadie, ¿verdad? Y aquí sí, el exportador se puede ir directamente con la línea naviera y lo va a realizar igual que en el LCL, porque no hemos cambiado de vía, sigue siendo marítimo, cuando venda en estos Incoterms. ¿Ok? Cuando venda en estos Incoterms. Sin embargo, por ejemplo, les planteo este cálculo donde tengo una mercancía de 15 metros cúbicos, revísenlo con paciencia, una mercancía de 15 metros cúbicos, o sea, la mitad de un contenedor de 20 pies, pero que sin embargo, haciendo cálculos, es mucho más barato un contenedor exclusivo que un LCL. Fíjense, yo he pedido una tarifa para esta carga, una tarifa en dos versiones, versión LCL y versión FCL. La versión LCL me cobran $70 por tonelada o metro cúbico. Y la versión FCL, que es el contenedor exclusivo para mi exportación, $800 por usar el contenedor exclusivo. ¿Qué voy a transportar? 8 bultos, donde hay un grupo de 4 de metro 20 por metro 45, y un segundo grupo de metro 25 por metro 10 por metro 50, siendo el peso total de la carga 3.570 kilos. Entonces, tengo, si lo vemos desde la óptica LCL, 3.57 toneladas, más, o en metros cúbicos tenemos 15.21. Entonces, 15.21 es mayor que 3.57. Por lo tanto, si me animara por la carga LCL, esta carga tiene volumen. Y como me cobran $70 por tonelada o metro cúbico, voy a multiplicar 70 por 15.21, que son los metros cúbicos. Y me va a dar un resultado de $1.064.70. Más caro que subir toda esa mercancía en un contenedor exclusivo de $800. Entonces, no necesariamente tenemos que llenar todo el contenedor para poder decidirnos por el FCL. ¿Cuál es la recomendación?
que a partir de 12 o 13 metros cúbicos en adelante pidas cotización al consolidador para LCL y a la naviera para FCL, ¿no? O si usas un operador que te está haciendo el integral a través de tu operador logístico. Pero lo importante es que de 12 metros cúbicos para abajo siempre el consolidado o LCL va a ser mejor opción. Pero de 12 metros cúbicos para arriba probablemente el full container sea una mejor opción. Hay que evaluarlo, costo-beneficio. ¿Ok? Muy bien, hemos llegado al final de la ponencia de hoy, donde hemos repasado las fórmulas para hallar el peso en la vía aérea y en la vía marítima. Recordemos que en la vía aérea es el peso físico expresado en kilos, el volumen expresado en la fórmula largo por ancho por alto en centímetros entre 6.000 y multiplicado por el número de vueltos, y se factura el flete por el mayor de los dos. Luego, en el transporte marítimo tenemos el LCL en primer lugar, donde se cobra por tonelada o metro cúbico, siendo que los metros cúbicos se calculan multiplicando las tres dimensiones en metros y multiplicada por el número de bultos. Y finalmente el full container, que sin mayor análisis de peso o volumen te lo cobran por el uso exclusivo del contenedor. ¿Ok? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta más sobre este tema del cálculo de fletes. Y si no la tenemos, permítanme por favor, antes de irnos, compartirles la encuesta que les pedimos, por favor puedan llenar, que nos ayuda a hacer pues las mejoras respectivas para las ponencias y para todo lo que ustedes necesitan para llevarles un mejor producto, un mejor servicio y una mejor claridad en nuestras exposiciones y todo lo que la Cámara Peruana de Comercio tiene para ustedes. Espero que la clase haya sido de su agrado. Les pediría, si no tienen mayor pregunta, que nos dejen por ahí un comentario de qué tal les ha parecido la conferencia, si les ha gustado. Por favor, tienen la encuesta de satisfacción, que es muy importante. Y no se olviden de visitar la página Facebook de CAMEX para ver toda la programación que se tiene todas las semanas sobre diferentes charlas y temas de comercio exterior. Revisen cursos online.as, que también es de CAMEX, para revisar videos de conferencias anteriores o las conferencias que se vienen. Cualquier información a info@camexperú.org.pe o al 441-2692. Y si tienen alguna consulta directa para mi persona, a través de Raúl Privat Pandos, soy el expositor encargado del día de hoy con ustedes, al correo rprivat@camexperú.org.pe. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna consulta adicional, me pueden escribir al correo que ya les acabo de dar. Y que tengan entonces todos ustedes una feliz noche, un feliz cierre de día, y Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.